Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, la gracia es para el Rey de Reyes. Nuevamente aquí estamos peleando la buena batalla, pero creyéndole a Dios. Que Dios es un Dios maravilloso, que Dios es un Dios poderoso, que el que está con nosotros es más grande. Aleluya. Y por eso somos hijos de Dios. Porque en medio de cualquier cosa, en medio de los planes, en medio de lo que el enemigo quiera hacer, nosotros nos levantamos victoriosos. Nosotros nos levantamos en victoria. Nosotros le creemos a Él. Nosotros comenzamos, aleluya, santo, a pelear la buena batalla. Oh Dios maravilloso, Dios poderoso, Señor, delante de ti te pongo, Dios amado. Aleluya, Señor, las madres, Señor, de Colombia. Las madres, Señor, aleluya, Señor, de cada uno de los que están escuchando. Allí los bendigo. Le doy la gloria, le doy la honra, le doy la majestad al Rey de Reyes, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, al Todopoderoso, al que está con nosotros. Aleluya, santo eres, Señor. Toma el control total, Señor. Toma control total ahora, santo Dios, maravilloso Dios. Aleluya, glorificamos tu nombre, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, toda la majestad, todo el señorío. Aleluya, si te llegó ese mensaje, no te pierdas la bendición. Pelea la buena batalla, pelea la buena batalla de la fe. Aleluya, ¿sabe? Cuando Dios tiene cosas maravillosas, cuando Dios nos quiere enseñar, cuando Dios quiere transmitirnos algo, aleluya, santo Dios, ¿sabes qué hace el enemigo? Quiere destruir la bendición, quiere evitar que escuches la palabra, pero sabemos, aleluya, santo Dios, que Él está con nosotros, que Él nos guarda, que Él llena todas nuestras vidas, aleluya, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito, alabado eres, Señor. Exaltado es tu nombre, Señor. Nos rendimos en adoración. Te adoramos, mi Rey. Te exaltamos, poderoso Dios. Maravilloso Espíritu Santo de Dios. Aquí estoy rindiéndome a ti. Aquí estoy postrándome delante de tu presencia. Aquí estoy, aleluya, santo, exaltando y glorificando tu nombre. Aquí estoy dándote a ti la honra, la majestad y señorío. Toma control total, aleluya, santo de todo, aleluya, en ti, mi Rey amado, Señor, me coloco, en tu presencia, Señor, aleluya, estoy, para la gloria, para la honra tuya, Señor Jesucristo, alabo y glorifico tu nombre, te exalto a ti, mi Rey, exalto y glorifico tu nombre, Señor. Oh, gracias, poderoso Dios. Gracias, maravilloso Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres digno, Señor, porque contigo, mi Rey, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y vamos a leer la palabra, aleluya. Vamos a comenzar totalmente el mensaje porque no nos vamos a dejar robar la bendición. Vamos a leer en el Juan capítulo 17. Juan 17, vamos a estar leyendo los versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti también. Ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Oh Padre amado, Dios poderoso, Señor, toma el control ahora. Toma el control total, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Glorifica, Señor amado, Dios de poder, de misericordia. Que seas tú glorificándote, Señor. Que sea tu gracia, Señor. Que tu palabra corra como río, Señor. Aleluya, Señor, en nuestras vidas. Para la gloria, para la honra tuya, Señor Jesucristo. Aleluya. Y ayer estuvimos hablando de dónde estás tú. Y esta pregunta se la comienza haciendo mi Dios Adán cuando cae en desobediencia. Le comienza haciendo esta pregunta
Y le comienza, aleluya, Dios amado, Dios poderoso, le comienza diciendo, aleluya, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, Adán? Pero de pronto no era que no los estaba viendo, él de pronto estaba escondido, yo decía, decía que en los árboles, y lo estaba viendo. Recuerda que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios lo sabe todo y lo puede todo. Pero él estaba hablando desde una posición espiritual. Ahora ya Adán no estaba en la posición de unidad con el Padre. Ahora ya no estaba allí. Ahora Adán había caído totalmente en oscuridad. Ahora Adán se había desligado de todo aquello en lo cual tenía esa unidad perfecta para con Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a mirar de verdad que cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ahora que estamos en Cristo, todos venimos de la posición de Adán, en que estaba Adán cuando pecó. ¿Por qué? Porque nuestra posición o estado espiritual, antes de conocer a Dios, dice la palabra que éramos ciegos a la verdad de Dios. Sí, éramos ciegos a la verdad de Dios. Pero también dice la palabra, aleluya, Dios maravilloso, que nosotros andábamos conforme a los deseos de nuestra carne y éramos por naturaleza hijos de la ira. Eso lo habla Efesios 2:2. Entonces, y si éramos por naturaleza hijos de la ira, también éramos rebeldes. Dice que no reconocíamos a Dios, dice el libro de Romanos 8:7. Pero ahora, ¿dónde estás tú? Ahora estamos en Cristo Jesús para la gloria y la honra de Él. Nuestra posición en Cristo, esa frase cuando decimos nuestra posición es en Cristo, esta frase nos demuestra la posición o la esfera o el territorio donde hemos sido puestos. ¿Y por quién hemos sido puestos? Somos puestos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dios nos puso en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, tenemos una posición en la cual Dios mismo nos puso en esta posición. Y desde allí, de esta posición, entonces ahora podemos decir que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y que hemos pasado de muerte a vida. Y cuando nosotros comenzamos a tener esta posición, inmediatamente nosotros somos salvos y nos arrepentimos. Cuando tenemos en nosotros una conversión genuina y en nuestras vidas hay un cambio de mentalidad, algo pasa, algo va a pasar en nosotros, algo va a pasar en lo cual hacer algo. Vamos a estar allí en Cristo, una posición en que ya no nos vamos a ver desde la posición en que estábamos. Ya no teníamos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, para nosotros hay una nueva posición que incluye todas las cosas que están en el reino, porque somos hijos de Dios. Ahora estamos en el reino de los cielos, por la infinita gracia de Dios. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Somos sacerdotes real, dice la palabra en Apocalipsis 1:6. Somos miembros del cuerpo de Cristo, dice Efesios 5:30. Pero también estamos completos en Cristo, dice Colosenses 3:10. También somos perfectos por la ofrenda que Cristo hizo. ¿Cuál es esa ofrenda? Él hizo una ofrenda por nosotros. Él se ofrendó a sí mismo como Él es. Aleluya, santo, aquel que vino a quitar el pecado del mundo. He aquí, viene el Salvador. He aquí, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se ofrendó por nosotros sin haber pecado en su vida, se ofrendó por nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a entender eso, vamos a tener una diferencia, vamos a aprender a diferenciar
nuestra posición y nuestro estado. ¿Cuál es nuestra posición actual? Estamos en Cristo Jesús. Y si estamos en Cristo Jesús, lo que quiere Dios es que nuestro estado actual esté de acuerdo a la posición donde nosotros estamos. Entonces, ¿dónde estamos o cómo estamos actualmente? ¿Qué puedes decir? ¿Quién soy yo actualmente? ¿Quién soy yo actualmente? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos a mirar la gracia, vamos a mirar la misericordia de Dios, vamos a mirar el poder y la misericordia. Cuando nosotros estamos en esta posición que nosotros estamos ahora, dice la palabra, que vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesucristo, no lo decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo y en esa posición somos luz en este mundo, dice Mateo 5:14. Pero Jesucristo también dice y habla a través del apóstol Pablo y dice, ahora soy luz en el Señor. Si somos luz en el Señor, no debe haber oscuridad. Ahora en nosotros la luz de Cristo alumbra. Ahora esa luz comienza a transformar. Y ahora esa luz, aleluya, que está en nosotros, ¿sabe? Tiene que huir toda oscuridad. Ahora el miedo, el temor, la angustia, tienes que sacarla de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no eres tú, es Cristo en ti. Cuando tú te ubicas en la posición correcta, entonces vas a comenzar a entender de verdad, vas a comenzar porque no a entenderlo con tu propio razonamiento, vas a entender porque ahora tienes la mente de Cristo, esa mente de Cristo que te está diciendo ahora, esa mente de Cristo que te está posicionando en un lugar de bendición, de victoria. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ella te está diciendo que ahora eres un linaje especial. Ya no te está recordando nada. No te dejes recordar del enemigo lo que tú eras. Porque ahora estás en una posición en Cristo. Ahora eres una heredera de Dios. Y si eres heredera, también dice la palabra que somos coherederos ¿con quién? Con Cristo. Somos coherederos con Cristo. Ahora estamos allí, comenzamos a disfrutar, comenzamos a recibir todo lo que tiene, como una heredera. Entonces pueden pasar muchas cosas, puede el mundo estar hablando de muchas cosas, pero yo voy porque yo hago parte del reino y me pongo en esa posición en Cristo Jesús, en esa posición, en aleluya santo, como dice, me acerco al trono de la gracia, en la posición correcta en la que estoy. Ya no voy como un mendigo, ya no voy a decirle al Señor. Me pongo en ese lugar correcto y cuando nos ponemos en el lugar correcto siempre si tenemos algo, si sabemos que hemos hecho algo, nos ponemos y le pedimos perdón a Dios. Nos ponemos en ese lugar correcto y le decimos a Él que su gracia, que su infinita gracia es grande. ¿Sabes? No permitas que el enemigo te siga entiendo que veas la circunstancia, que veas lo que está pasando, que digas, yo no puedo más, que pues no te va a decir que ya no hay cambio. Si estamos en el lugar correcto, ahora, en Él, todas las cosas Él las hace nuevas. En Él son transformados, porque Él va transformando, nos va transformando cada cosa de gloria en gloria y de bendición en bendición. Entonces Él lo va a hacer. Pero cuando nosotros entendemos, también tenemos que saber que tenemos que estar listos y preparados para entender que no es como yo quiero, es como Él quiere en mi vida. Que no es como a mí me gusta, sino como a Dios le gusta. Recuerde que Él nos ama. Mira, Adán cayó en pecado. Adán cambió de posición. Adán pecó y como tenía la paga del pecado era muerte, pues cayó en ese estado de muerte espiritual. Pero el amor de Dios es tan grande para con el hombre que Él creó, porque Él nos hizo, que nos mandó a su Hijo a rescatarnos.
Ahora eres un rescatado de ese lugar donde estabas. De lo que tú te estás viendo ahora, dile al Señor, dile, yo fui rescatada, enemigo, Satanás, ya yo estoy rescatada. Aleluya, cuando nos ponemos en la posición correcta, entonces el enemigo, sabes, ya no puede seguir maniobrando. Cuando nos ponemos en el lugar correcto, entonces el enemigo ya no va a poder seguir haciendo en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos y llegamos allí y comenzamos a decirle a Él que Él lo hace, entonces el enemigo no lo va a poder hacer. ¿Y sabes por qué? Porque sabe dónde estás ubicado. Porque ya no te va a poder localizar el enemigo. Porque lo que va a haber en ti es luz. Y si está la luz de Cristo en ti, el enemigo ya no tiene cabida en tu vida. El enemigo ya no va a tener cabida, ya no puede localizarte, ya no te puede, aleluya, comenzar a seguir haciendo lo mismo. Por eso tenemos que ponernos en la posición de Cristo, en esa posición correcta. Si ahora somos luz en el Señor, entonces ninguna tiniebla puede venir a perturbar mi vida. Ninguna tiniebla puede venir a arrancar lo que ya el Señor me ha puesto. Porque Él me puso en una posición y no nos vamos a dejar robar más. Y como ya no puede, ahora quiere seguir engañando. Recuerde que Eva fue engañada y quiere seguir engañándote. ¿Para qué? Porque a la hora que tú no te pones en la posición correcta, entonces estás mirando de verdad la posición de Adán. Esa es la posición de Adán caído. Tenemos que vernos en la posición en Cristo Jesús. Tenemos que vernos en esa posición de autoridad. Tenemos que vernos en esa posición, aleluya, de bendición. Tenemos que vernos allí, aleluya, que la palabra dice que si somos herederos, entonces todas las riquezas de la gracia de Dios están sobre nosotros. Y ahí incluye primero lo espiritual, mi hermano, pero también aquello. Es el tiempo de creer, es el tiempo de hablar con Él como hijo, es el tiempo de buscarle, es el tiempo de cambiar estos momentos, todo lo que está pasando. ¿Sabes? El enemigo dice, lo que pasa es que me está pasando esto porque yo soy así. El enemigo engaña. Recuerda que no es mi posición, es en Cristo. Y si estamos en Cristo, entonces Él va a mirar, mi Dios va a mirar, Él va a mirar es la posición en la cual tú estás. Eres una nueva criatura, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. En Juan 14:23 respondió Jesús, el que me ame, mi palabra guardará. ¿Qué dice? El que me ame, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Vemos algo muy maravilloso. Jesús promete que Él y su Padre harían morada en los creyentes que le amaran. Y está relacionado con cumplir sus mandamientos, sí. ¿Cómo así? Cuando nosotros le amamos, vamos a cumplir sus mandamientos. Cuando nosotros amamos a Él, vamos a comenzar a hacer allí, vamos a comenzar a que el Señor comience a llenar todo en mi vida. Y sabemos que como el que me ame, y esto vino en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo de Dios, sí, el Espíritu Santo de Dios, cuando el Espíritu Santo entró en ellos y moró en ellos, de modo que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre, ahora estarían en el creyente, ahora estarían allí en el creyente, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos eso, entonces, dice, vamos a guardar su palabra. Y vamos a amarle, vamos a guardar su palabra, vamos a amarle, vamos a entender, aleluya, las maravillas de Él. Vamos a entender todas las cosas que Él hace en nuestras vidas.
Y esta posición, ahora en Cristo, vamos a ir a una posición. Y esta es la posición en la cual ahora quiero hablar, estando en el Padre en vosotros, y sino vosotros en el Padre. No tanto de que el Padre está en vosotros, sino que nosotros ahora estamos donde también en el Padre. Nosotros en el Padre. Esta posición. Primero la posición de Adán, la posición de estar en Cristo, ahora nosotros en el Padre. Nosotros en el Padre. ¿Cómo decir estar en el Padre? Y cuando comenzamos leyendo, leímos Juan 17, 20, 21, donde él decía, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra de ellos, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti también. Ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí. Cuando vemos esto, dice, mas no ruego solamente por estos, sino por los que van a creer en mi palabra. En mi palabra. Esta es la oración que Jesús está haciendo, recuerde. Él está orando al Padre. Esta es la oración que Jesús está haciendo. Y Jesús habla y dice que por causa de la palabra que sus discípulos iban a predicar, otros iban a creer. Y esa fe generada por causa de la palabra de Dios iba a producir algo en ellos. Y los creyentes que iban a creer, ahí estoy yo, los iba a unir en una fe. Porque es la palabra predicada por Jesucristo la que hace que los creyentes crean. Cuando nosotros estamos en la posición correcta en Cristo Jesús, entonces esa palabra que vamos a predicar va a hacer que los otros crean. Que donde se predique, entonces la gente va a creer. Pero Jesús va más allá. Jesús dice que esta oración no iba a tomar no solamente iba a ser en la oración, que no solamente los creyentes iban de pronto, que los que estaban ahí creyendo iban a tomar bendición, sino para todos aquellos que venían. Y cuando Jesús baja más allá, también dice, Padre, así como yo estoy en ti unido, también que ellos estén en ti. Que ellos también en ti. Entonces, sino que, así como Él está en el Padre y en el Hijo, nosotros, de la misma manera que el Padre estaba en Jesús y Jesús en el Padre, así estemos todos los creyentes también en el Padre también. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, entonces nos vamos a dar cuenta, vamos a entender de verdad que nosotros tenemos que estar en esa posición correcta en Cristo, porque las obras que Jesús hace dan testimonio del Padre en Él. Si estamos en esa posición correcta en Cristo, mis obras van a dar testimonio que Dios está en mí. Juan 14, versículo 10 y 12 dice, Juan 14, versículo 10 al 12, dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él hará también,
y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Aún mayores, porque yo voy al Padre. Entonces, las obras que Jesucristo hace dan testimonio de que el Padre está en él. Entonces, el creer las obras ¿y cómo podemos creer en cada de esas obras? Lo primero que tenemos y que recuperó, que es lo que tenía, que es lo que hay en toda naturaleza, que está en la naturaleza de Adán, es el ego, es el yo, es el estudiar la palabra con nuestra propia sabiduría o entendimiento. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios desde una posición en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que estudiar la palabra cimentados en Él, para que sea Él en nuestras vidas haciendo. Es por eso tenemos que quitar todo lo que veníamos trayendo, todas las cosas preconcebidas, para que el Espíritu Santo comience a derramarse en nuestras vidas, para que el Espíritu Santo comience a llenarnos. ¿Por qué? Porque el ego, el yo, mucho conocimiento humano, el mucho conocimiento desde un punto de vista que tenemos mucho conocimiento, que nadie nos puede echar cuento de dónde está porque tenemos la palabra de la A a la Z. Pero Dios quiere irnos más allá. Dios quiere que le busques desde esa posición correcta. Dios quiere que allí te coloques en esa intimidad con Él, en esa unidad, en esa confianza, en esa fe. Y si tú estás en la posición correcta, entonces vas a entender y vas a saber que tienes que creer en las obras de Él. Porque si estás en Cristo, vamos a creer en las obras que Dios hace en nuestras vidas, en la transformación. Vamos a predicar sin miedo, sin temor. El apóstol Pablo no se cansaba de decir, Señor, yo te pido, Señor, que tú derrames, Señor, valor para donde vaya a llevar el evangelio. Y si decimos nosotros, pero llevar el evangelio y predicarle algo no necesitamos mucho valor. Pero necesitamos valor cuando nosotros estamos en la posición correcta. Porque ya no vas a predicarle las cosas bonitas que la persona quiere oír o lo no bonita. Vas a predicar lo que el Padre, lo que Cristo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, te está diciendo que prediques. Vas a predicarle la palabra de Dios, una palabra revelada, pero una palabra que siempre va a producir en la vida. En las personas va a producir vida. Porque ahora nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Por más dura a veces que parezca una palabra, ella va a ser una palabra transformadora, una palabra de fe, una palabra que va a traer confianza, una palabra que va a traer un despertar espiritual, una palabra que va a confrontar las vidas del estado en que están, una palabra que va a comenzar a guiarnos para hacer ahora lo que el Señor está diciendo que hagamos en nuestras vidas. Amén. Vemos unas claves para que el Padre permanezca en vosotros y vosotros en Él. Vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 4. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros, que Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Amén. Y Dios en Él. Entonces, algo que me llamó mucho la atención, son 2 versículos, pero en este versículo 7 veces se nombra la palabra Dios. Léalo. 7 veces se nombra la palabra de Dios. Es algo perfecto, es algo en que nos insta, es algo en que
no lo podemos dejar pasar por alto. Es algo en que nos está diciendo de verdad esa posición. Es algo en que nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces yo decía que las claves para permanecer en Dios, en el Padre, vosotros en el Padre. Recuerda que estamos ahora hablando de la posición de vosotros en el Padre. No nosotros con el Padre. Porque de alguna otra forma todos el Señor dice que Él nos hizo a todos, pero ahora estamos en el Padre. Es una posición en la cual estamos unidos a Él a través de Cristo Jesús. La primera clave y para permanecer vosotros en el Padre es confesar, según lo que dice estos dos versículos y según lo que el Señor le está hablando a Juan, es confesar que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que nosotros, para decir que estamos en el Padre, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, cuando no se cree en Cristo, pero dice, yo no creo, yo no predico de ese Cristo, pero yo predico de Dios. Si lo sabes, podemos predicar de Dios, pero no estamos en el Padre. Porque lo primero que tenemos es que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es mi Señor y Salvador. Es confesar que Él está en mi vida, que ahora Él es el que está en mí, que Él es el que tiene el control total de mi vida, que Él es el que hace todo. Pero otra clave para permanecer en el Padre es conocer, creer que el amor que tiene Dios por vosotros permanece y Él. Entonces, cuando nosotros creemos eso en Jesucristo, entonces vamos a ¿qué? Primero a conocerle a Él. Vamos a conocer a Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Metiéndonos delante de su presencia. Disponernos. Leímos la palabra, pero ahora leo la palabra y me dispongo a conocerle a Él. No hago nada, solamente a conocerle, a escucharle a Él, a simplemente adorarle, a gozarme delante de su presencia y tener esa fe que el amor que Dios tiene por vosotros, de que Dios tiene un amor grande por vosotros. Tengo esa fe, esa confianza de ese amor grande que Dios tiene por nosotros. Y lo más importante, ahora yo voy a permanecer en ese amor grande que Dios tiene por nosotros. Esto de conocerlo, y es conocerle íntimo. No es conocerle intelectualmente, es conocerle íntimo, como cuando una relación matrimonial. Conocerle en la intimidad, como yo decía, en la unidad, en la comunión, allí en la intimidad, en la búsqueda. Ese es conocerle, ese es el conocer que está hablando aquí. Es comunión, es pacto. Tenemos que tener una revelación del Hijo, una intimidad con Él. Porque como Jesús dijo, que verlo a Él era ver a quién, a su Padre. Pero también nos habla de fe y constancia. Sí, mis hermanos. Nos habla de esa fe, de esa constancia. No que cuando las cosas me van bien, le busco, le dejo de buscar. Y cuando las cosas no tengo, entonces no me están yendo bien. Entonces le busco, le oro, le digo, Dios, comenzamos a meternos delante de Él para que provea la bendición. Pero cuando ya comienzan a irnos las cosas bien, entonces dejamos de ese amor. ¿Y cuál es el amor de Dios? ¿Cuál es esa grande, ese maravilloso que Dios hace en nosotros, de conocerle a Él, de tener intimidad, de saber que somos iglesia de Cristo? Es mantenernos unidos. Es que tenemos que estar unidos, tenemos que estar congregados, donde están los hermanos juntos en armonía. Ahí derrama el Señor bendición y vida eterna.
Hay una unidad, está la posición de unidad de cuando nosotros también nos congregamos y vamos y nos congregamos, pero está la unidad también de estar en la iglesia que somos nosotros, de estar cimentados en esa ciudad celestial, estar cimentados en Sión. Entonces Dios no quiere un conocimiento intelectual, Dios no lo quiere, Dios quiere más allá con cada uno de nosotros. El Hijo de Dios tiene una necesidad, una prioridad. Sí, Cristo tenía una necesidad, una prioridad en su vida. Juan 17, versículo 6, dice que he manifestado tu nombre a los hombres. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Entonces, ¿cuál es esa necesidad, esa prioridad? Eso en lo cual de verdad Cristo tenía. Era manifestar su nombre, manifestar el nombre del Padre a los hombres. Dice, que del mundo me distes. El Salmo 22, versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Hay una necesidad de anunciar, Cristo tiene esa necesidad de anunciar su nombre a sus hermanos. Recuerden que aquí está hablando el salmista David, pero también era el profeta, ¿verdad? Está hablando allí, profetizando en Cristo, esa necesidad que tenía de anunciar ese nombre a sus hermanos, de llevarles. Recuerde que donde Cristo fue allí a su nación, porque había una necesidad en él de manifestar, de que gozaran, de que recibieran ahora de estar en el Padre. Pero eso fue derramado sobre todo aquellos que creyeran en Cristo. Y si estamos en la posición correcta en Cristo Jesús, ahora nosotros nuestra necesidad, nuestra prioridad es de hablar del Padre en el nombre de Jesucristo, aleluya, a todos aquellos. Es una necesidad apremiante, es una necesidad, una sed espiritual. Tengo sed de ti, Rey. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Tenemos sed de su presencia, tenemos sed de Él, tenemos sed de buscarle. Tenemos una necesidad grande delante del Padre. Hay un interés manifiesto al Padre y todo lo que implica la persona del Padre. El Hijo de Dios tiene esta necesidad y es por eso que el apóstol Pablo dice que Dios hizo algo en nosotros. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando tenemos ese amor de Dios en nuestros corazones, tenemos esa necesidad apremiante. Mi necesidad apremiante es esa. Ya mi parte, ya el altar, ya en lo mío. Yo no me centro en mí ya. Ahora mi necesidad es manifestar al Padre. Es manifestarle a Él a través de Cristo. Es manifestar su amor, que así como me ama a mí, me amó. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así también te ama. No importa en el estado en que veas la persona, recordarle que el amor de Dios. ¿Y por qué lo hago? Porque el amor de Dios que está derramado en mi corazón me da para llevarle una palabra. ¿Y para qué? Para esa persona manifestarle cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande es. Pero que está esperando, que quiere y yo puedo. ¿Será que yo puedo estar? Mira dónde yo estoy. Mira cómo soy yo. Dios no hace excepción de persona. El amor de Dios es grande. Él lo derramó en nuestros corazones porque ahora estamos en la posición correcta. Ahora en mi corazón tiene el amor de Dios. Y cuando el amor de Dios está en nuestras vidas, entonces va a ser algo. El amor de Dios hace que Él se manifieste en nosotros. En todas las áreas. Él se va a manifestar. Por eso hay que entregarle todo a Él.
No hay que esconderle nada. Por eso cuando estamos allí en intimidad con Él, le entregamos todo. Pero cada vez que le entregamos algo, le pedimos perdón a Dios. Le decimos porque nosotros lo hemos permitido. Y le pedimos perdón a Dios para que cada área sea arropada por el amor de Dios. Y todas las áreas que han sido arropadas por el amor de Dios, el enemigo ya no podrá traerte tristeza, miedo, resentimientos, dolor, angustia. ¿Por qué? Porque ya no la puede tocar, porque el amor de Dios que sobreabunda ahora arropa y está llena de Él. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, tenemos que entender que Dios quiere manifestarse a Él, en nosotros. Dios quiere manifestarse en nosotros. Recuérdalo. Dios quiere manifestarse. Eso no es para algunos exclusivos. Cuando estamos en la posición correcta en Cristo, todos estamos en una parte, la parte apostólica, porque fuimos enviados por Él a esa posición en Cristo Jesús. Pero también tengo que entender de verdad que desde allí entonces Él se manifiesta. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos y las buenas obras de Él sean manifiestas a través de Cristo Jesús en nosotros. Vemos algo. ¿Por qué es tan evidente? ¿Por qué es tan evidente que estas obras que Cristo quería hacer manifiestas a todas son hechas en Dios? ¿Por qué? ¿Dónde lo dice? ¿O qué es lo que está diciendo? Vamos a irnos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Voy a leer otra versión, la versión textual, cuarta edición, o vamos a leer la versión de las Américas primero. Estas dos versiones. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios. Le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe, esperanza, sean en Dios. Entonces, se espera primero que todo que estemos en Dios, en esta posición, en este entorno. Crezcamos y esperemos en Él. O sea, que estemos en la posición del reino. Pero dice la palabra que ya Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Estaba preparado para eso. Pero dice que se manifestó en el tiempo exacto. Recuerde que Dios tiene el tiempo, Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es en el tiempo en que ya Dios tiene preparadas todas las cosas, que Él comenzó a manifestarse. Pero ya estaba todo preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando nosotros, por medio de Jesucristo, somos creyentes en Dios, dice,
¿Por qué nosotros somos creyentes en Dios? Dice aquí la palabra que somos creyentes en Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso somos creyentes. Por eso le creímos a Dios. Por medio de Jesucristo. Entonces, sí, por eso vemos que es tan evidente que cada obra en mi vida es hecha por Dios. Porque Dios lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Ya Cristo ya estaba listo, recuerde. Él estaba en el corazón, allí ya tus obras estaban listas. Entonces, que es por medio de Jesucristo que somos creyentes en Dios. Pero ahora, en esa posición, en Cristo Jesús, y es preparado desde antes de la fundación del mundo, es una realidad. Es una realidad, es una verdad que yo estoy viviendo ahora en Cristo Jesús. Estamos en Dios creyendo. Estamos en Dios, aleluya, santo Dios, creyendo en Él. Estamos en Él. Estamos ahora gozándonos en Él. Fuimos creados en Dios. Y al estar en el Padre, en Cristo, entramos en diseños. ¿Cómo así? Sabemos que cuando hablamos de lo secular, un diseño es una maqueta de algo que ya, un edificio ya se tiene lista, las zonas verdes, todo está todo listo como va a quedar. El edificio se hace y queda exactamente como estaba aquí, la maqueta o el diseño. Entonces, cuando ahora en Cristo comenzamos nosotros, de verdad, en diseño, por el lugar donde estamos, en Dios, sí. Ahora en Cristo, yo decía, es que puedo decir claro, mi paternidad está en Cristo y en Dios. ¿Por qué? Porque estas obras fueron preparadas por Dios de antemano. Por eso Jesucristo siempre va a decir en nosotros que tenemos que hacer las obras en Dios. Tenemos que hacer, pero todos nosotros es a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice que Él habla en nosotros lo que voy a decir, lo que el Padre dice y lo que el Hijo hace. Y lo derrama en nuestros corazones. Lo derrama para que nosotros podamos manifestar las obras del Padre. Para que nosotros podamos recibir las bendiciones. Para que nosotros podamos derramar y entender que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de maravilla. Es un Dios no por lo que me dicen, sino por lo que comienzo a experimentar en mi vida. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando estamos en esa posición correcta y cuando como hijo comenzamos a buscarle a Él, no tenemos que correr, no tenemos que esperar algo exclusivo. Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos un cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo hizo, la cabeza que es Cristo. Lo que estás orando, lo que estás pidiendo allí, colócate en la posición correcta y díselo al Señor. Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de hogar. Dios es un Dios de bendición. Dios es un Dios que restaura. Dios es un Dios que coloca. Somos herederos. Estás en esa posición. Entonces, cuando nosotros vemos que esas obras totalmente son evidentes en Dios, vamos a mirar ahí en el libro de Judas. Judas, ese es un solo capítulo, Judas 1:1. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios,
Padre, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Llamados en quién? Fuimos nosotros. Pero ¿quién es el que nos está guardando? Cuando nosotros volvemos al diseño de Dios, y cuando hablo de ese diseño, que es cuando nosotros volvemos a ese plan que tiene Dios, ese propósito, para ponerlos en obra, ahora en tu vida. Cuando estamos allí, volvemos al diseño. Dios comienza a poner por obra el propósito para que tiene para con tu vida. El diseño, el plan para lo cual fuiste llamado a servirle en buenas obras. Cuando entramos en el diseño, por la obra de Jesucristo. Recuerde, aquí dice, llamados, dice, fuimos llamados por el Padre para estar en el Padre. Pero el Padre nos lleva a Jesucristo. Entonces, Él nos lleva a Jesucristo. Por lo tanto, somos guardados en Él. Estamos puestos en Él. Allí Él nos guarda. Allí Él nos cubre. Allí Él borra todo lo que era nuestra vida pasada. Ahora nos guarda totalmente. Y ahora el Padre nos ve desde esa posición en que nos está guardando Cristo. Ahora te ve una nueva criatura. Ahora te ve en algo nuevo. Ahora te ve en todas las bendiciones que Dios tiene para contigo. Cristo dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le envía primero. Y el Hijo sube al trono. ¿Verdad? Pues que Cristo hizo, mi obra terminada es, he cumplido, dice, y todo, resucita y sube al trono. Y envía el Espíritu Santo, quien se pone al lado nuestro para manifestar el amor del Padre. Oh Señor Dios, gracias eres, maravilloso eres, Señor. Gracias porque tú estás, Señor, aleluya, Señor, manifestando tus obras. Estás manifestando la obra del Padre, Señor. Estás manifestando, Señor amado, Señor, tus obras, Señor. Aleluya, santo Dios, maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas las vidas, Señor. Que tú guardes, Señor. Que tú, santo Dios amado, Dios poderoso, Señor, comiences aleluya, Señor, a transformar las vidas y los corazones. En el nombre de Jesucristo, aleluya, santo. Los insto a que vean la primera parte de dónde estás tú y la segunda parte, para que entendamos los propósitos, el plan y todas las maravillas y todo lo que tenemos derecho y todo de verdad. Tenemos derecho porque fuimos guardados, porque fuimos escogidos, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos derecho. Mis hijos, dice, los hijos tienen derecho de las herencias de los padres, de todo lo que, de estar, de comer, de hacer, de todo lo del Padre, porque son hijos. Nosotros somos hijos de Dios y estamos en el Padre y estamos en Cristo y a través de Cristo en el Padre. Ahora estamos en el reino y tenemos derechos. Esos derechos, aleluya, aleluya, en el cual el amor de Dios lo ha derramado sobre nosotros. Dios bendice, glorifícate, santifica, Señor, llena las vidas, los corazones. En el nombre de Jesucristo, Dios, aleluya, Señor, derrámate, Señor, que ese amor tuyo, Señor, aleluya, se derrame en cada corazón, Señor, aleluya, santo Dios maravilloso. Yo bendigo, Señor, aleluya, Señor, a cada uno, aleluya, esas mamás, Señor, gracias, Señor, por la bendición, Señor, de ser madre, Señor, gracias, Señor amado, Dios poderoso, Señor. Gracias te doy, mi Rey amado, mi Dios de poder, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Porque, Señor amado, Señor, aleluya, Señor, tú nos das esa valentía, aleluya, santo Dios, para que asumamos, Señor, en ti, Señor, ese rol, Señor. Gracias, santo Dios y Dios maravilloso. Bendice los hogares, bendice las casas. Bendice, Señor, aleluya, Señor, mi país. Bendice, Señor, aleluya, santo
Santo, Dios amado, Señor, que seas tú derramándote a gran manera, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada vida y sobre cada corazón. En el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga y que Dios, aleluya, Señor, les llene. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Santo. Aleluya, Dios maravilloso.